Buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto, qué privilegio estar una vez más juntos aprendiendo la palabra. Siempre es un buen motivo para reunirnos, para buscar hacer algo que nos acerque más a la comprensión de Dios. Yo sé que a veces el cuerpo dice, mejor quédate y descansa, pero finalmente la conciencia siempre tiene razón. Hay que aprender la palabra y hay que dedicarle un tiempecito a estar estudiando. Y este es, lo he dicho en otras ocasiones, sanamente dicho, este es el pretexto, ¿sí? Para buscar de Dios. Y vamos entonces a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te amamos, te bendecimos, Señor. Declaramos que de todas las cosas que tú quieres que hagamos en nuestras vidas, una de ellas, quizá la más valiosa, es la libertad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos enseñes a mantener esa libertad en nuestras vidas, porque entendemos que tú, a precio de sangre, quisiste, Señor, que nosotros nos mantuviéramos en esa libertad. A libertad, Señor, fuimos llamados. Tu espíritu, Señor, es la base de nuestra libertad. Tu sangre es el precio de nuestra libertad. Tu palabra es el fundamento de nuestra libertad, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y Señor, ahora queremos en esa libertad caminar contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Este versículo que estaba comentando hace un momento, sí tienes razón, sí, ya es tiempo de empezar, chiquillo. Entonces, este versículo que estaba comentando hace un momento es un versículo que es importante que lo mantengamos siempre en la perspectiva. Debemos de estar en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, estar firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese no es un llamado, y quiero que se entienda, no es un llamado a la gente que no tiene a Cristo. Ese es un llamado a los que creyeron en Cristo, y lo está haciendo el apóstol Pablo, para todos aquellos que, habiendo creído en Cristo, están terminando esclavizados otra vez por un cristianismo que en lugar de acercarlos a Dios, los está alejando de Dios. Y si ustedes revisan el libro de Gálatas, entonces Gálatas va a estar hablando de cómo hay personas que con una intención aparentemente espiritual terminan siendo esclavistas espirituales usando el nombre de Dios. Entonces, esta noche, bueno, vamos a seguir hablando acerca de libertad, elementos para la libertad, y uno de esos elementos definitivamente, pues tiene que ser el, el poder entender que la libertad no es algo, no quisiera decir simple, gratuito, en el sentido de que la gente piensa que no cuesta. Entonces, la libertad es algo que le costó la vida al Señor Jesús. Y entonces, esa libertad es para que nosotros podamos entender que somos hijos de Dios, pero nos manejemos en esa gloriosa libertad de los hijos de Dios y caminemos con ella. Romanos capítulo 8 en el verso 20 nos va a decir que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y entonces nosotros debemos de dar el paso que nos saque de la corrupción, y vaya que estamos en un país corrupto, a una libertad gloriosa. Y esa libertad gloriosa implica entonces que es una libertad más allá de lo que el mundo puede hacer, de lo que el mundo puede entender. Y esa libertad gloriosa
pues es algo que nosotros deberíamos de ponerla en contexto siempre en el cuerpo de Cristo. Y entonces, esto lo estoy comentando para cuando alguien escuche la grabación, porque tuvimos nosotros concilio el día de ayer miércoles, y una de las cosas que subrayábamos en el concilio es cómo Redime es una congregación que tiene un pacto con Dios para mantener la libertad como elemento fundamental de nuestras relaciones. En Lucas capítulo 4, en el verso 18, dice el Señor Jesús tomando a Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Noten ustedes, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces, en un pedacito chiquitito, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta cómo este versículo de Lucas 4:18, donde Jesús dice, este es mi ministerio, nosotros en Redime hemos tomado también estos versículos como fundamento de nuestro ministerio. Y nos hemos tardado muchísimo en generar una cultura, y les pido perdón a los que han caminado conmigo todos estos años por esto, porque gente que viene de una segunda, tercera, cuarta generación de cristianos seguramente pues ha tenido mayor claridad, y pues yo me he tardado casi todo mi ministerio en decir qué tipo de cristianismo es el que me gustaría poder heredar. Y ya casi me estoy yendo, ya tengo un pie en el estribo, dirían en mi rancho, y apenas alguien diría, pues ¿cómo que hasta ahorita estás entendiendo? No, es que lo he entendido desde hace mucho tiempo, pero ir generando entonces la cultura de lo que queremos compartir con otros. Yo vengo de un contexto religioso, ustedes saben que tuve un pacto con la iglesia tradicional en México, fui parte de una estructura religiosa, y una de las cosas que yo quise hacer al momento de que dejé el catolicismo como práctica personal para comenzar con el cristianismo fue darme la oportunidad de romper moldes. Y me costó mucho tiempo romper moldes personales, romper paradigmas personales, para ir tratando de entender cuáles son los paradigmas que yo creo que es fundamental que podamos compartir. Y entonces, Lucas 4:18, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, recuerden ustedes algo que nos va a decir una y otra vez el apóstol Pablo, pero lo dice en 2 Corintios 3:17, que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¿sí? Y entonces cuando el Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, el apóstol Pablo va a decir que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Noten ustedes lo que hace la libertad. Lo que hace la libertad es, dice, me ha ungido a mí, ¿verdad? Para dar buenas nuevas a los pobres. Es una buena noticia. Y una buena noticia, y ojalá que no suene reminiscencias de mi pasado, pero aquí hay una teología de la liberación a los pobres. Hay una predilección del Señor a los pobres. ¿Por qué lo tengo que decir así? Porque los ricos tienen muchas buenas noticias, aunque se vayan a ir al infierno, pero tienen muchas buenas noticias. Y los pobres no tienen, porque lo han perdido todo en este mundo, están empobrecidos, no porque Dios quiera que sean pobres, sino porque nuestras dinámicas humanas empobrecen a muchos. Y hay una buena noticia. Y la buena noticia es que el efecto de mayor equilibrio social
el elemento de mayor oportunidad de trascendencia, de escalamiento social, comienza en el ser humano con la fe. Y ahorita vamos a explicar algunas cosas de por qué estoy comenzando así. Entonces dice, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres. Y nosotros procuramos en Redime que la buena noticia sea que Dios es tu Padre, que tú puedes convertirte, además de su hijo, en un amigo y dejar de ser enemigo, y que puedes ser un colaborador de Dios en lugar de un impedimento a lo que Dios quiere hacer. Y en esos tres niveles de hijo, amigo y colaborador, centramos todo nuestro esfuerzo para el crecimiento personal. Segunda cosa, me ha enviado a sanar, no a sonar, a sanar a los quebrantados de corazón. Y nosotros en Redime le dedicamos mucho tiempo cuando una persona llega a la congregación a darle elementos de sanidad. No es una doctrina rara, es el Señor Jesús directamente hablando y diciendo, antes de cualquier otra cosa, tú necesitas traer sanidad. La buena noticia se convierte en una desgracia, en un corazón herido, porque no se entiende la buena noticia. Entonces, noten ustedes que la primera parte del evangelio, y un evangelista va y da la buena noticia, y la segunda parte es traer sanidad, pero nosotros no hemos querido, no nos hemos enfocado en todo este tiempo a estar saliendo a invitar personas. Y alguien nos ha dicho, sí, pero ¿por qué no lo hacen? Pues porque primero queremos que la gente entienda la importancia de la sanidad, porque ¿de qué sirve traer mucha gente si no se tiene la capacidad de sanarles? Y por eso nos hemos detenido. ¿De qué sirve traer a muchos para que se contaminen con los que están heridos adentro? Que eso es lo que sucede en muchas congregaciones. No queremos eso. Queremos que el que llegue, llegue a un espacio donde hay una cultura de sanidad, una cultura de transformación, una cultura de vindicación, donde hay gente que ha desarrollado la empatía espiritual para entender que el otro viene desde su propio proceso y que no nos toca a nosotros juzgar sus carencias. No trabajamos con el pecado, trabajamos con el corazón del pecador. No estamos aquí para juzgar lo que hiciste, estamos aquí para sanar a la persona que por las cosas que hizo quedó lastimada, quedó herida, pero que tiene un llamado a ser transformado en la imagen y semejanza de Dios. Y entonces esta persona viene herida y esas heridas han sido causadas por situaciones de cautividad y entonces necesitamos recordarle que la sangre de Cristo vino a traer libertad a los cautivos y entonces dedicamos tiempo juntamente con la sanidad, con la liberación. Y ojo, son cosas distintas porque sanidad habla de aspectos que tienen que ver con una herida y liberación tiene que ver con un aspecto espiritual. Y tenemos que discernir entre ambos. Tenemos que poder ver la diferencia y por eso hay que darle vista a los ciegos. Y el último, que se me hace muy curioso, porque no lo entendemos en la iglesia, y lo pongo ante ustedes, dice, y poner en libertad a los oprimidos. Pero noten ustedes una paradoja tremenda en el cuerpo de Cristo, y es que cuando hablamos de libertad a los oprimidos, deberíamos entender que hay un opresor. Estamos hablando de un aspecto de empoderamiento de un ser humano sobre otro. Estamos hablando de una cuestión, de un ejercicio equívoco de la autoridad, del poder, de la estructura jerárquica. Y entonces, curiosamente, el lugar que debería de generar mayor libertad a los oprimidos, en muchas ocasiones termina convirtiéndose en el lugar característico de la opresión.
porque si la iglesia no es un lugar de empoderamiento personal, donde una persona toma la capacidad de tomar decisiones, donde una persona se asume a sí mismo como alguien autogestivo, pues entonces no estamos cumpliendo con el llamado del Señor. Y entonces podemos liberar a alguien, abrir la celda, sí, pero sigue en opresión, porque en el cristianismo tú no puedes opinar, porque hay alguien que te oprime para que no opines. En el cristianismo tú no puedes promover, tú no puedes sugerir, porque entonces hay toda una estructura que te dice que tú tienes que disciplinarte a prerrogativas que muchas veces son más humanas que divinas. Y eso es un tremendo problema. No se trata de sanar solamente el cuerpo, no se trata de reeducar a la persona, no, se trata de que la obra sea completa. Y para que la persona sea completamente transformada, necesitamos que sea la imagen y semejanza de Jesús. Pero Jesús no es un oprimido, ni tampoco un opresor. Jesús es el prototipo del ser humano que en su libertad responsable, en su responsabilidad libre, se asume como un catalizador social, como un factor de cambio en donde quiera que se encuentre. Y entonces, pues eso nos ha llevado tiempo. Nos ha llevado tiempo ir madurando las ideas y el entendimiento, la comprensión de todo esto para decir qué tipo de cristianismo queremos hacer. Y entonces resulta que entendemos nosotros que para eso hay que educar a la gente, para eso hay que formarla, porque la educación se convierte en una herramienta poderosísima para promover la libertad individual, yo como ser humano libre, pero también un entorno que es mi comunidad, que es mi colectividad, donde vivimos en esa libertad. Y para esto, y yo sé que esto a algunos les va a sonar revolucionario, pero no, esto es lo más elemental del mundo, ¿sí? Que la educación tiene que generar un pensamiento crítico, un pensamiento autónomo dentro del marco bíblico, que no solo es compatible con las escrituras, sino que es fundamental para una vida de fe informada, una vida de fe activa, una vida de fe propositiva. Esto no solamente va a beneficiar a los individuos en su desarrollo espiritual y personal, sino que también va a contribuir al bienestar, a la estabilidad, al crecimiento, al equilibrio de una sociedad en cualquiera de las etapas, de los momentos y de las circunstancias del fenómeno humano. Y entonces la fe bien llevada es el mayor ejercicio de democracia. ¿Cómo es eso? Sí, porque la fe promueve, la fe en Cristo con este nivel de madurez, promueve equilibrio social. Porque el que tiene más está preocupado por el que tiene menos, porque el fuerte protege al débil, porque el que está libre busca la liberación del cautivo y el que está desde ciego recibe el apoyo del que ve y además el que ve trata de que el otro también vea, no de que siga ciego para que no sea controlable entonces en medio de las circunstancias de su propia ceguera, de su propia incapacidad para ver. La ignorancia es una característica fundamental para las estructuras humanas de empoderamiento perverso. Porque dicen en mi rancho y seguramente en el de alguno de ustedes también, que el ignorante es como el ciego, porque tiene las cosas enfrente, pero no las puede ver porque no sabe. Y entonces, el cristianismo debería de liberar de la ignorancia. Nadie debería de ser más instruido que un hombre de fe. El hombre de fe debería de ser entonces el prototipo del ente social comprometido consigo mismo y con otros
en crecer en su conocimiento de una manera equilibrada, de una manera madura, de una manera generosa en su ejercicio hacia los demás. No para convertirse en el sabio aislado que utiliza su conocimiento como forma de control a otros, sino al contrario, como el generoso que ayuda con su conocimiento a traer libertad. Por eso un solo hombre de fe podría cambiar una nación, claro. Y la parte terrible en esto es que, habiendo tantos cristianos en un país, no se note. El Señor dijo, con uno solo, y siempre eso me hace llorar, ¿sí? Porque digo, entonces, Señor, no he hecho lo suficiente, no he entendido lo suficiente, no he promovido lo suficiente para que con uno solo tú pudieras cambiar este país. Entonces, la educación en la fe implica que podamos equipar a los creyentes con herramientas que les ayuden a pensar de manera independiente y crítica. Y tú dices, ¿un cristiano pensando independiente? Oiga, eso es pecado. No, señores. Por eso Cristo nos dio un solo cerebro a cada uno. Si no, pues le hubiera dado uno y los demás nos conectamos de ese. No, cada uno tiene que aprender a pensar directamente en su relación con Dios. Cada uno tiene que aprender a ser crítico, hermano. Usted está diciendo que debemos de ser juzgones. No, lo que estoy diciendo es que debemos de aprender a discernir y separar lo bueno de lo malo. La cuestión crítica no es mala, no es perversa en sí, es discernir, distinguir la verdad. Y vivimos en un mundo que está sumido en la mentira. Y los cristianos, la mayor parte del tiempo, estamos engañados en esos mismos esquemas. Y entonces debemos de fomentar una comunidad que valore, por supuesto, la verdad, la justicia, el amor, que deben ser pilares de la enseñanza de un cristiano. Y entonces, cuando nosotros pensamos en esto, tendríamos que pensar cómo la educación que promueve la iglesia debería ser una educación que promueve el pensamiento crítico, cómo las dinámicas de Redime, porque estamos hablando de nosotros, deberían de promover la autonomía intelectual que le permita a cada persona como individuo delante de Dios cuestionar, evaluar la información que está recibiendo, aunque sea en el WhatsApp, aunque sea en el Facebook, que varias veces lo he comentado, sí. Y este es el momento de decirlo, o sea, si llega y dice que Juanito va a regalar algo, que Pedrito, que las medicinas o que lo que sea, pues ustedes métanse y búsquenle, ¿sí? Que los misioneros que los están torturando en no sé qué parte del mundo, y digo, sí, sí es cierto, están torturando, pero esa noticia es de ahorita o es de hace 15, 20 años que anda rodando en las redes sociales. Y necesitamos entonces volvernos personas quisquillosas porque queremos encontrar la verdad en un mundo que usa la información como elemento de manipulación, y eso es mentira finalmente. Y entonces, si esta información va a hacer que alguien vaya al cielo o vaya al infierno, pues nosotros tendríamos que estar muy atentos de eso. Y sobre todo, en un mundo que cada vez es más manipulador. Las redes sociales son redes para la manipulación. La educación en el país es una educación para el adoctrinamiento. La cuarta T es, no sé cuáles son desde las T de trauma, de trastorno, de tranza, ¿sí? Pero son tremendamente nocivas. La nueva escuela mexicana no tiene ni nada de nueva ni de mexicana, ¿sí? Es manipulación pura, venida desde el sur de nuestro continente y pues tristemente la gente no lo logra discernir. Entonces, necesitamos desarrollar esta educación crítica, este pensamiento autónomo que, insisto, ¿sí? Lo que deben de hacer es generar a individuos a la imagen y semejanza de Jesús que son capaces de analizar, de evaluar, de establecer un juicio crítico
independiente, informado sobre todo aquello que estamos escuchando, sobre las normas sociales que nos están queriendo decir, ¿sí? Y bueno, pues para ello, la primera cosa, pues es que tenemos que conocer la palabra, ¿sí? Entonces, vayamos a ver algunos versículos que espero que nos ayuden a entender que todo esto no es simplemente las bilis del pastor, sino que esto tiene cientos, miles de años. Esto fue dicho por Salomón 1000 años antes de Cristo, y dice que el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El corazón del entendido. Y entonces Jesús decía, el que tenga, ¿sí?, oídos, oiga, el que tenga ojos, vea, ¿sí? Entender las cosas, hablarle a los que entienden, ¿sí? Y entender, ¿sí?, significa darte por enterado. Entender significa asumir la responsabilidad de que todo lo que se te ha dicho, finalmente eres responsable de cómo lo llevas a cabo en tu vida, ¿sí? Y entonces muchas veces nosotros no entendemos lo que Jesús nos dice. Y nos pasa entonces como cuando Jesús, ¿sí?, le está diciendo a Pedro que quiere lavarle los pies, y Jesús le responde a Pedro y le dice, lo que yo hago tú no lo entiendes, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Bueno, pues está bien, pues, pero yo no quiero ser de los que entienden después, ¿sí? Yo quisiera ser de los que entienden ahora. En la parábola del sembrador les dice, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues van a entender todas las palabras? ¿Cómo pues van a entender, sí, cuáles son las verdades espirituales? Jesús, hablando precisamente de este pasaje de Isaías que hablábamos hace rato, dice, de esta manera se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo no lo percibiréis. Entonces, el corazón entendido busca sabiduría y el oído de los sabios busca ciencia. Entre los cristianos hay la tendencia a creer que alguien que lee ciencia es alguien carnal. Y yo creo que muchas veces lo hacen como un pretexto para escudar su propia pereza mental. Porque leer ciencia implica dedicarle tiempo a comprender cosas que se salen del inmediatismo de nuestra intuición. Y hay muchas cosas que en la ciencia son contraintuitivas. Tú pensabas que era la derecha y después cuando empiezas a leer y a llevar todo el razonamiento te das cuenta que no, que era por la izquierda, por decirlo de alguna manera. Hay cosas que parecen contradictorias. Sí, pero es que la ignorancia siempre genera contradicción. Y es el entendimiento, y es un entendimiento fino, delicado, que requiere tiempo. Ojalá, y bueno, no tanto, porque otro día hablaremos de los chips y de todo lo que implica con eso, con la cuestión humana, ¿sí? Pero ojalá quisieran algunos que el conocimiento se vendiera en crema, en pomada, en pastilla, y ya no digo, y perdónenme lo brusco, pero hasta en supositorio. Pero el asunto está que el conocimiento se genera artesanalmente. Tienes que aplastarte por horas y leer el libro e ir llevando cada pensamiento y entenderlo. El oído de los sabios busca la ciencia. Y los hijos de Dios deberíamos de ser los científicos de este mundo. Los hijos de Dios deberíamos de ser los capacitados de este mundo. Los hijos de Dios deberíamos ser los que sirviéramos a este mundo generando las vacunas, generando los tratamientos
generando las respuestas a las necesidades de los seres humanos. Los mejores médicos, los mejores ingenieros, los mejores matemáticos, los mejores físicos, los mejores que tú me digas, deberían de ser los hijos de Dios. Porque la ciencia sería una ciencia ética para servir a otros, porque ese es el corazón de los hijos de Dios. Pero, pues, esos versículos como que no llegaron a tiempo en mi formación, ¿sí? Porque en mi tiempo, si tú leías ciencia, entonces eras carnal, ¿sí? Eras racionalista. Y entonces se critica mucho el cristianismo por su ignorancia. Pero dice Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Qué significa que el simple? El simple es el que por no tener conocimiento, no tener entendimiento de las cosas, ve todo superficialmente. El simple es el que es intrascendente porque le falta la habilidad de poder predecir situaciones. No puede inferir a partir de ciertos elementos cuál va a ser el comportamiento de una cierta situación. Y esta es simpleza. Y entonces necesitamos dejar de ser simples, pero eso implica entender procesos, eso implica generar modelos de pensamiento, eso implica hacer las cosas de tal manera que nosotros podamos, con esos elementos, establecer las rutas de crecimiento de análisis. A mí me fascina cuando me pongo a platicar con Yuri, por ejemplo, y que estamos viendo con modelos de ecuaciones diferenciales, ¿por qué dentro de 20 o 30 años no va a haber agua potable en la zona de Nayarit? No digo que me guste pensar en eso, pero me gusta poder tener elementos para decirle a la gente, mira necio, sigue tirando basura, mira necio, sigue usando indiscriminadamente pesticidas, mira necio, sigue utilizando indiscriminadamente la ganadería y te estás acabando las fuentes de agua. Y el otro va a decir, ay, no es cierto. Y poderle sacar entonces la famosa rayita matemática y decirle, mira, este es el comportamiento de los últimos 10, 15, 20 años. Y como van las cosas, este es el escenario que tú tienes. Pero es tan curiosa la gente y aún dentro del cuerpo de Cristo que dice, no, hermano, le falta fe. Santísimo Señor. Hemos convertido a Dios en un papanatas, ¿sí? Y creemos que todo este asunto del devenir de las acciones del ser humano es un problema de fe, cuando es un asunto de irresponsabilidad profunda que se enmarca en una sola palabra: simpleza, superficialidad, incapacidad de ver las cosas en profundidad, intrascendencia. Necesitamos educar, por supuesto. Hay que educar al cuerpo de Cristo por comenzar en casa para después educar a una nación. Sigo adelante. Nadie se sienta, por favor, agredido. Proverbios capítulo 1, verso 5, nos va a decir lo siguiente. Bueno, leo, perdón, voy a agarrarme desde el verso 1 para que estos son los primeros versículos de Proverbios desde el capítulo 1, verso 1 en adelante. ¿Para qué escribió Salomón los proverbios? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Está diciendo, ¿por qué escribió proverbios? Por todo eso, para sacar a la persona de su ignorancia.
Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando dice el temor, tenemos que entender que no es el miedo irracional, es el respeto, es la honra, lo dicho por el Señor. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, si yo les preguntara, ¿cuál es el experimento social más antiguo, más abarcativo en temas de educación? Porque la educación siempre fue clasista, debemos de decirlo con toda claridad. La educación siempre fue clasista porque se educaba a las clases poderosas y se mantenía ignorantes a las clases del pueblo, a los trabajadores. No se quería que pensaran, no se quería que razonaran. Ojo, pero eso no pasó en Israel. ¿Por qué? Porque en Israel todos los niños, y bueno, ahí sí había desprecio a la educación de las mujeres y estoy en contra de ello, no era el deseo de Dios, fue parte del pensamiento machista de la época y todo lo que ustedes me quieran decir en el contexto actual. Pero el niño más pobre de Israel aprendía la palabra y se memorizaba la palabra. Todo lo que estaba escrito de la palabra era para que fuera de conocimiento general. La Biblia no era un libro solo religioso, era un libro de conocimientos para la vida. Y por eso entonces Salomón está escribiendo para que sea para todos, para que cualquier persona entendiera los principios de educación fundamental y buscara entonces tener el consejo de Dios, tener la sabiduría, la inteligencia y pudiera alcanzar prudencia, justicia, juicio y equidad, como dice Proverbios 1:3, para que los jóvenes, ¿sí?, tuvieran inteligencia y cordura, para que los simples fueran sagaces y pudieran percibir las cosas. Por eso la iglesia debe de educar. La palabra de Dios no es para adoctrinar a alguien para su opresión. No, la palabra de Dios es para libertar a las personas. Lo que no te dio la educación de tu país, que te convirtió en mano de obra barata, ¿sí?, jardinero, como quería Fox, para que entonces todos los mexicanos nos fuéramos a lavarle los baños a los gringos y hacerle los jardines, porque él era su sueño, exportar mano de obra, ¿sí?, esclavos, siervos a los países del primer mundo. Pero no, la Biblia no es para eso. La Biblia es para mostrarte que tú puedes crecer y ascender socialmente a partir de lo que Dios quiere que tú tengas. Pero no solamente eso, ¿sí? La Biblia quiere que tú seas crítico. La palabra crítico lo hemos entendido mal en el cuerpo de Cristo. Y bueno, comienzo con este versículo. Me fascina 1 Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Examinarlo todo, retener lo bueno. Examinarlo todo, retener lo bueno. Y dices, pero ¿por qué esa insistencia de estarlo diciendo? Porque examinar algo significa analizarlo, desarmarlo, pulverizarlo. La palabra análisis, eso es lo que quiere decir en su acepción griega. En la etimología más antigua es desármalo, pulverízalo, conviértelo en partes que puedas manejarlo. El análisis es la separación y la síntesis es la reintegración. Y entonces necesitamos examinar qué cosas. Y dice el apóstol Pablo, todo. No debería de haber un ser humano más crítico que el Hijo de Dios, que todo lo está examinando siempre. La gente dice, es que eres muy racionalista. Y yo digo, es que tú no eres cristiano. Porque el apóstol Pablo a mí, primera de Tesalonicenses 5:21, cuando yo lo leí y lo entendí, fue un momento de liberación para mí. Dije, entonces no estoy mal. Examinar significa cuestionar. Examinar significa darte la oportunidad
de no tragarte las cosas antes de olerlas, de verlas, de percibirlas, porque capaz que está echado a perder y al rato te andas muriendo por eso, capaz que está contaminado, capaz que ni siquiera es un alimento, capaz que es tóxico, yo no sé, capaz de cuántas cosas. Por eso tanta gente murió a lo largo de la historia, porque no lo examinaron. Examinarlo entonces significa darte la oportunidad, ¿sí? Darte la oportunidad de probar. En el griego la palabra examinarlo es dokimazo. Y dokimazo es lo que tú harías cuando vas a ver si algo está en buena condición. Ahora, ¿qué es un gourmet? Un gourmet es una persona que ha desarrollado su gusto, su capacidad gustativa de tal manera que puede probar algo y dice, no estoy diciendo que esté echado a perder, no, estoy diciendo que incluso darse cuenta qué ingredientes son los que tiene, si fue cocido adecuadamente, si está en su punto exacto. Y entonces, los restaurantes Michelin que tienen 5 estrellas, ¿cómo lo han logrado? Porque va un tipo que es crítico como él solo y se sienta, pide la carta, dice, tráigame por favor esto que está en su carta y lo va a probar. Y no va a comer no, no, va a cortar un pedacito, lo va a oler, va a ver el emplatado, va a tomar un poco de la salsa y va a decir, a ver, va a tomar un poco de la carne, las verduras, va a tratar de ver si están crujientes, va a tratar de ver si la carne está en el punto exacto donde se desbarate en la boca. Todo eso iba a decir, muy bien, sí. Esa es la palabra doquimazo, examinarlo, probarlo, saber si es adecuado, si cumple con los requisitos. ¿Qué hacemos nosotros cada semana en Redime? Yo me paro al final y ha sido un ejercicio que ha costado tiempo y que todavía no lo logramos como yo quisiera. Se llama doquimazo. Levantarse y decir, juzguen la palabra. Digan si estuvo bien cocinada. Digan si estuvo bien sazonada. Digan si la línea narrativa fue la adecuada. Digan si el tiempo fue el adecuado o fue demasiadas vueltas sobre un mismo punto. Díganlo. ¿Por qué? Porque este lugar tiene que ser un restaurante, tiene que ser una cocina de alto nivel espiritual. Tiene que ser una iglesia donde tengamos las 5 estrellas Michelin de lo que sería degustar un mensaje espiritual que te cambie la vida. Porque puede ser que alguien solamente vaya en una sola ocasión. Y lo que yo esperaría, lo que yo anhelaría es que el mensaje sea tan bien cocinado, tan bien logrado, tan profundo al corazón, que la gente tuviera una experiencia que a partir de ese momento dijera, yo quiero buscar de Dios. Y aquella ciudad donde va a regresar, aquel país donde va a regresar, la persona dijera, yo necesito buscar ese alimento. Porque lo probé una vez y me quedó la sensación, como esa alabanza que cantamos, de donde dice, he probado y quiero más. Doquimazo entonces es darme la oportunidad de probar algo para aprobarlo. Probar para aprobar. No es un juego de palabras. Probar es establecerle, una vez hablábamos de esto hace tiempo, donde yo tengo que tener un pensamiento ingenieril, decía yo, Dios tiene un pensamiento de ingeniero y siempre está haciendo pruebas sobre las cosas para saber si funcionan, si están en su nivel óptimo, si están en su nivel de excelencia. Y si lo están, entonces le pone un check, le pone una validación y dice, está aprobado para que se aplique. Esa palabra es la palabra doquimazo. Y entonces, doquimazo implica distinguir lo que es de lo que no es, lo que sirve de lo que no sirve. Doquimazo significa comprobar que aquello cumple con las características, examinarlo profundamente. La educación nos debe de hacer
que cada uno de nosotros convirtamos a Dokimazo en parte de nuestra vida constantemente. Ves una película y tú tienes que hacer Dokimazo y decir, a ver, ¿sí? La trama es lógica. El otro día estaba viendo con mi esposa un programa de televisión típico pensamiento autista, si ustedes quieren, ¿sí? Pero lo estaba viendo y le cambié y dice, ¿qué no la vas a ver? Le digo, la trama es ilógica. O sea, no tenía nada que hacer el guionista. Porque mira, aquí hay una falla argumentativa, aquí te está presentando un personaje de estas características y aquí hay un hueco en la narrativa, de repente te saca algo de la nada, ¿sí? Los tipos están en un lugar donde están cosechando trigo estilo siglo XV, teniendo es una película futurista con naves espaciales y con robots y todo lo demás. Y tú dices, y están cosechando con os. O sea, es una estupidez, perdone que lo diga así, pero te muestra las carencias argumentativas. Y tú dices, con un argumentista que hace eso, pues, ¿qué puedo esperar más adelante? No, le digo, no voy a perder mi tiempo en esto, sí. O sea, ya quedó descalificado. No voy a perder mi tiempo en eso. Y es como cuando tú te vas a comer unos frijoles que tuvieron 15 minutos en la lumbre, ¿sí? Pues tienes que estar masticando el frijol, casi tronándote los dientes porque no está cocido. Tú dices, no, eso no es comible. Doquimazo, dirán algunos, te vuelve chocante. No, Doquimazo te vuelve alguien que discierne. Y las cosas espirituales hay que discernirlas, examinarlo todo. Y por supuesto, habrá cosas que valgan la pena. Por supuesto que hay que retener. Y la palabra retener, sí, es la palabra catejo. Catejo es muy curiosa porque la palabra griega catejo fonéticamente nos va a recordar lo que es cotejar. Catejo nos va a recordar cuando se cotejan las cosas, es que tú dices, a ver, hago la prueba y si se parece me lo quedo. Eso es cotejar. Cuando los que están contando el dinero en los bancos, los cajeros que están allí, las personas que atienden, reciben billetes y ellos al momento de que están contando, no solamente están contando numéricamente, sino que están cotejando. Agarran los billetes, los extienden debajo de una lámpara de luz negra para cotejarlos. Si tienen dudas, sacan un plumón con una tinta especial que va a hacer que si un billete es falso, se ponga oscuro. Están cotejando. Pues esa palabra cotejar viene del griego catejo. Y catejo entonces es ocuparte de algo, poseerlo, hacerlo tuyo, retenerlo, sujetarlo, mantenerlo firme contigo, apoderarte de él. Eso es catejo. Y hay cosas que son basura y no vale la pena apropiarte de ellas. Tú dices, hay que tirarlo, ¿sí? Eso es lo que hacemos cuando comemos peces. Te quedas con la carnita y tiras la espina, no te la vas a tragar, te mata, ¿sí? Se te atora, te perfora desde la tráquea o el intestino y tú dices, eso no lo voy a tomar. Cuando tú estás limpiando el frijol, tú haces catejo, te quedas con los frijoles y las piedritas y las varitas y todo lo demás lo echas fuera, la tierra la echas fuera, lavas el frijol de tal manera que el polvo se le caiga porque eso no lo quieres en tu comida. El que va a hacer chicharrones, agarra el puerco y le rasuran los pelos, porque es incómodo estarse comiendo los pelos del puerco. Noten ustedes como algo que la gente de campo lo hace como cosa cotidiana. Nosotros, los muy entendidos de la ciudad, no lo hacemos. Nos tragamos las piedras, nos tragamos los pelos, nos tragamos las espinas de las cosas que son intelectuales. Y entonces examinarlo todo y quedarte catejo, retener, hacer propio, resguardar lo que valga la pena. Alguien diría, oye, pero es que ese es un ejercicio laborioso. No, laborioso es comerte una naranja con cáscara. Te irrita el zumo.
Laborioso es comerte un plátano con cáscara. Está muy dura y además sabe feo. ¿Sí? Laborioso es comerte un pescado con todo y escamas. Eso es laborioso. Por eso necesitamos que la gente aprenda a hacer eso. Ahora, claro que en un restaurante tú vas y te dan los camarones sin cáscara y te dan los pescados sin espina y te dan ya la fruta pelada. Y digo, está bien, está bien. Pero en el mundo espiritual solamente a los niños y a los inútiles se les da peladito y en la boca. Todos los demás, si quieren ser autogestivos, si quieren ser personas que puedan ser capaces de sobrevivir espiritualmente, necesitan aprender a pescar su propio pescado, a quitarle las escamas, a cocinarlo, a quitarle las espinas y a generar entonces el bocado que se van a llevar sin que sea de riesgo. Eso es lo que haría una persona autogestiva en lo natural y en lo espiritual. Y entonces necesitamos entender que nuestros modos de enseñanza necesitan cambiarse, nuestra paradigma de enseñanza necesita cambiar. Por eso mi insistencia en Redime es, yo no quiero ponerte un reglamento, yo lo que quiero es hablarte de principios y que esos principios te lleven a ti a entender por qué es importante adoptar una forma de ver las cosas en el mundo natural y en el mundo espiritual. Es que es muy fácil estar escuchando las predicaciones de alguien más claro y es la mejor manera de volverte un inútil. Ponte a leer, cuestiónate. Sí, agarra una predicación de vez en cuando y ponte y revisa. Pero para escuchar una predicación de otro, tú deberías de haber estudiado primero. Y después de escuchar la predicación del otro, entonces tú te pones y desarmas la predicación del otro para decir, a ver, esto sí, esto no, aquí más o menos, de acuerdo. Y si el otro lo que dijo está perfectamente, tú vas a decir, está perfectamente porque ya lo revisé yo, no porque el otro me lo dijo. ¿Sí? Y entonces, Proverbios capítulo 2 verso 3, vamos a ver qué nos dice. Ok, voy a verlo desde el verso 1 porque una vez más Proverbios es algo que vale la pena. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, noten ustedes, ¿sí? Le está diciendo si haces la tarea, si tienes la actitud, si estás dispuesto a escuchar, a atender, ¿sí? Si mis mandamientos los guardas dentro de ti, o sea, si los usas como una forma ya personal de ver al mundo, de cambiar tu manera de pensar, si tú renuevas tus estructuras paradigmáticas, mentales, etcétera, ¿sí? Dice, si haces eso, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres voz, si como la plata la buscas y escudriñas, ¿sí? Como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, si haces todo eso, no está diciendo, mira, ahí te va, ¿sí? Esta es una inyección, esta es una píldora, esta es una pastilla, esta es una pomadita, te lo tomas y ya estuvo. No, 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 no. Dice, si escuchas, lo atiendes y lo haces propio y lo conviertes en una práctica en tu vida, y si todos los días las cosas que tú estás haciendo las buscas con esa intención, entonces vas a entender el corazón de Dios, vas a entender lo que significa el respeto y la honra y vas a hallar el conocimiento de Dios. Ahora, yo sé que el conocimiento es por gracia, claro que sí. Y entonces, ¿por qué nacemos en ignorancia? Si la gracia ya estaba allí. Ahora, no estoy hablando de obras, ojo, no estoy hablando de obras, pero estoy hablando de que hay que formarse en la fe. El mismo Jesús estudió la palabra. ¿Por qué? Porque él no había tomado el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se había despojado.
de su condición. Se puso en una condición de ser humano. Y los seres humanos tenemos que aprender. Y para aprender hay que sentarse, hay que leer y hay que analizar y hay que meditar. Es un trabajo personal. Todo lo que traes adentro, en algún momento, hubo algo que lo detonó. Una reflexión, una experiencia, una vivencia. Y leer y meditar en la palabra aumenta tus vivencias. No soy religioso, yo leo muchas cosas, sí, por supuesto que leo un montón de cosas, escucho muchas cosas, pero no tengo el tiempo para escuchar tanto y luego meditar. Entonces, no escucho tanto. La verdad es que no escucho tanto. ¿Por qué? Porque el trabajo de digerirlo, esto es como la ingesta. Tú comes algunas cosas y luego te tienes que dar tiempo de generar tu digestión. Porque si no te das el tiempo de generar ese espacio para la digestión, lo que va a hacer tu cuerpo lo va a evacuar, vas a vomitarlo. O hay gente que nada más le pasa por la boca y sale y tú los ves flacos como toda la vida, ¿sí? Porque su cuerpo no metabolizó nada, ¿sí? Simplemente lo desechó. Y la palabra de Dios necesitamos digerirla, rumiarla, meditarla profundamente. Y eso requiere tiempo. Un solo libro, tú puedes leer un solo libro, 1187 capítulos. Eso es toda la Biblia. Hay libros de ciencia que son más gruesos que la Biblia y más difíciles de leer que la Biblia. La Biblia es un libro en un lenguaje, vamos a decir, suficientemente accesible. El problema no es ese, el problema es que en un lenguaje muy accesible, en un libro no tan grande, tiene capas y capas y capas y capas y capas. Y yo lo he leído tantas veces y siempre encuentro algo que me mete en conflicto, siempre encuentro algo que me hace pensar más allá, siempre encuentro algo que a la vista de la experiencia me trae información nueva, perspectivas nuevas, y nunca lo voy a acabar de leer, ¿sí? Entonces, ¿cómo que no lo vas a acabar de leer? ¿No lo has leído? Sí, lo he leído un montón de veces, pero es el único libro que me lee también a mí. Es el único libro que es como si estuviera leyendo mi corazón, porque saca de mí cosas, me obliga a pensar en cosas, me cuestiona, me mete en crisis y eso me hace crecer. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestras cosas, bueno, tenemos que pensar que la Biblia fue hecha para traer independencia. ¿Cómo que independencia? Si nosotros tenemos que ser dependientes. Híjole, esa palabra es una palabra bien complicada. Porque dependencia, independencia e interdependencia, bueno, yo diría que se trata que seamos interdependientes de Dios, ¿sí? A ver, vamos a tratar de analizar un momentito esto. Dependencia significa que yo no puedo hacer nada sin el otro. Los seres humanos somos dependientes, sí. En el vientre somos dependientes, completamente dependientes. Y cuando somos bebecitos somos completamente dependientes. Si no nos dan de comer, nos morimos. Si no nos levantan y nos dejan ahí donde estamos, nos morimos. No tenemos manejo de nuestro cuerpo, ¿sí? Cualquier bicho que se acerque, por pequeño que sea, somos vulnerables. No podemos defendernos de nada. Somos completamente dependientes. Pero en medida que vamos creciendo, nos vamos moviendo. Ya no me quedo en la cunita, ya me empiezo a levantar, ya empiezo a moverme, empiezo a caminar. Ya empiezo a decir que tengo hambre, ya empiezo a decir que tengo sueño, ya empiezo a decir que necesito algo. Incluso ya empiezo a decir y me lo enseñan que voy a ir al baño y que necesito ir al baño. Eso quiere decir que estamos dejando de ser dependientes para convertirnos poco a poco en independientes. De chiquito agarrabas la mano de la persona y llega un momento en donde ya no quieres que te agarren la mano. Quieres caminar tú solito.
Si tú te fijas, los niños de 3, 4 años, hay un momento en donde el niño dice, no, yo solito, yo solito. Tú quieres jugar con el chiquillo a tu juego y el chiquillo dice, no, yo solito, déjame jugar a mí. Déjame patear la pelota yo, déjame agarrar el carrito yo, no quiero que tú lo agarres por mí. Es el momento de la independencia y es fundamental, porque para poder sobrevivir yo necesito hacerme cargo de mi cuerpo, para yo moverme, necesito hacerme cargo de mi percepción del mundo para yo ubicarme. Pero hay un momento en la adolescencia donde esa independencia se vuelve una independencia de choque, donde yo choco con el modelo de autoridad, donde yo choco con las reglas de mi contexto, donde yo no quiero nada, quiero romper todo para generar mi propia forma de percibir el mundo. En la adolescencia esa independencia se vuelve destructiva. En lugar de ser la independencia constructiva de la infancia, donde estoy queriendo aprender, ahora estoy queriendo que nada me limite. Y comienzo entonces a alejarme de los límites de seguridad, que después los voy a entender que eran por mi bien, pero en ese momento yo no quiero y yo quiero sonarme a todo. Y entonces logras transitar, y en algunos de nuestros casos la manera más adecuada sería decir, logras sobrevivir la estupidez de la adolescencia. Y yo puedo decir, doy fe de que esa estupidez era tremenda. ¿Sí? Espero que ya se me haya bajado un poquito. Y entonces te das cuenta que necesitas a otros. Ahora se llama interdependencia. Sí, podría ser independiente, pero decido no ser totalmente independiente porque me doy cuenta que necesito al otro, que me es una protección, que me es una ayuda. Y entonces buscas a la pareja, buscas al amigo, buscas a la sociedad, no eres un ermitaño, pero sobre todo buscas a Dios. La edad madura en el manejo de emociones no es la independencia, es la interdependencia. Pero hay algunos que no llegan a eso porque se quedan atrapados en la codependencia. Y la codependencia es destructiva porque es posesiva, porque no permite que el otro diga, que el otro haga, que el otro proponga. Sí, lo quiero solamente para mí, lo quiero controlar. Y la codependencia es asfixiante, te hunde junto con el otro. Dios quiere que nosotros seamos interdependientes. Por eso te dio un cerebro que puede funcionar por sí mismo. Por eso te dio un corazón que puede funcionar por sí mismo. Por eso te dio un cuerpo que puede funcionar por sí mismo. Para que entonces tú tomes decisiones. Pero hay un momento, la gente dice, Señor, es que yo no quiero mi voluntad, te la doy a ti. Y Dios dice, ¿para qué quiero esa cosa? Úsala tú. Yo te la di para que la uses. Te di el cerebro para que lo uses. Úsalo. Y ya estás viejón y todavía huele a nuevo, ponlo a funcionar. Sé creativo, sé responsable, sé dinámico, sé proactivo. Tenemos que entender que Dios, si hubiera querido marionetas, nos hubiera hecho mononeuronales nada más para poder respirar y ya. Pero no quiso marionetas, quiso seres que en nuestra complejidad nos damos cuenta que le necesitamos y que nos complementemos, que necesitamos a otros. Hay una edad en donde quieres tener todas las virtudes, donde quieres tener todas las capacidades, donde quieres tener todo el poder. Sí, porque quieres ser independiente. Pero hay otra edad donde ya maduras y donde dices, gracias Señor, porque no me hiciste todopoderoso. Si así delimitado, soy soberbio, Señor, ahora imagínate, no, hombre, Señor, sería insoportable, ¿sí? Y entonces me doy cuenta que necesito a otros. Mis limitaciones me llevan a buscar suplir y a buscar complementar y a buscar coexistir y a buscar apoyar. Fui llamado a ser un colaborador con otros, pero eso implica que hay áreas donde soy incapaz y el otro es capaz por mí. Y hay áreas donde yo soy capaz, algunas, muy pocas en realidad, donde yo puedo ayudar a otros. Y generamos entonces una red de relaciones. Y entonces, como Dios quiere
que seamos interdependientes, o sea, que nos hagamos responsables de nuestra condición. Fíjense cómo lo dice el Señor Jesús hablando de las diferencias con los adversarios. Dice, ¿y por qué no juzgáis por ustedes mismos lo que es justo? ¿Cómo que, por qué no juzgas tú mismo? Dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que de allí no saldrás y no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca, hasta el último centavo, diríamos nosotros. Y Dios lo que está diciendo es, ¿por qué recurres a otros a que te arreglen los problemas? Porque por eso está hablando del juez, del magistrado, cuando tú tendrías la capacidad de arreglarlos por ti mismo. Decimos nosotros ahora, en este tiempo, que vale más un mal arreglo que un buen pleito. Que en una guerra no gana nadie, todos perdemos algo, unos más, otros menos, pero todos perdemos algo. Lo que está diciendo es, si tú ya maduraste, busca un acuerdo. No hay acuerdos cuando tienes dos soberbios, no hay acuerdos cuando tienes dos orgullosos, no hay acuerdo cuando tienes dos necios. Pues no seas necio, busca el acuerdo. ¿Qué se ocuparía para que dos personas que no están juntas ya no quieran estar juntas? Pues ponte de acuerdo porque ya no quieres estar, porque el otro no quiere estar. Y en santa paz, sin perder la amistad. Te casaste con alguien siendo amigos. No estoy de acuerdo con el divorcio, pero menos estoy de acuerdo con la violencia intrafamiliar, y menos estoy de acuerdo con la opresión y con el control y el chantaje. Entonces, no, espérate. ¿Sí? Busquemos cuál es la solución más saludable. Y si ya después de eso maduras, si quieres regresarte, pues que bendito sea Dios, ¿sí? Y otra vez, ¿sí? Vuelve a empezar desde cero, pero con buena actitud y a seguir. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Dios quiere y te arregles. ¿Qué se ocupa? Que yo te lo arregle. Pastor, venga y arrégleme la vida. No, pues te puedo dar principios. Mira, deja de ser necio, deja de ser berrinchudo, deja de ser envidioso, deja de ser corajudo. Y si tú atiendes todas esas cosas y con santa paz te das cuenta de la necesidad del otro y la suples, se va a acabar el problema. Si el otro hace lo mismo, mejor todavía. ¿Me estoy explicando? El asunto es ese. Eso es ser maduro. Y el cristianismo, como modelo educativo, nos debería de llevar a ser maduros. Me quedan 10 minutos. Cuando nosotros desarrollamos un currículum, ¿sí? Un currículum es toda una metodología, una serie de pasos para educar a alguien. Pues nosotros deberíamos decir que acá en Redime estamos queriendo desarrollar un currículum que aliente a los creyentes a explorar y a cuestionar los diversos puntos de vista, ¿sí? Que fortalezca su fe. Y entonces, para eso nosotros tendríamos que entender que hay un punto fundamental, y el punto fundamental que no lo veo yo en el cuerpo de Cristo. Anhelo que un día lo pueda ver. Lo he dicho, mi esposa les puede decir que durante años ha sido una de mis quejas con el cuerpo de Cristo, es no sabemos discutir. No estoy diciendo pelearse, no, no, no. Lo que estoy diciendo es debatir una idea, darnos la oportunidad de pensar sin que eso signifique que nos odiamos, no, simplemente tenemos puntos de vista distintos. Y cuando tú expones un punto de vista, te complementas. Hermano, es que usted es muy peleonero. Es que usted, hermano, no entiende. No, 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 no. Si usted leyera la Biblia, vería que en Hechos capítulo 19 vamos a tener al apóstol Pablo haciendo esto que satanizamos tanto. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo significa compasión, así como lo estamos haciendo ahorita. Dice, ¡ah! Necesitamos hacer esto por espacio de 3 meses.
discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, ¿sí? Pero endureciéndose algunos, y eso sucede en el cuerpo de Cristo ahora también, endureciéndose algunos, ¿sí? Molestándose, ofendiéndose y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, dice, ¿sí? Entonces se apartó Pablo de ellos. Hay gente que no quiere discutir porque ya está tan hecha a pensar solamente en su manera cuadrada, retrógrada, obsesiva, egoísta. Y el apóstol Pablo dice, se apartó de ellos y separó a los discípulos. Les dijo, a ver, los que sí quieren entender las cosas, vénganse, vamos a discutirlo en santa paz. Y dice, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. No era que fuera un tirano, así se llamaba, ¿sí? Uno llamado Tirano. Y estuvieron allí discutiendo y continuaron por espacio de 2 años. ¡Wow! Esas son ganas de discutir. De manera que todos los que habitaban, perdón, en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Imagínense ustedes, darse la oportunidad de decir, no entiendo, sin que eso signifique que sea una mancha en tu vida. ¿Por qué? Porque la gente nunca dice, no entiendo, nunca, como si fueran perfectos. Tú les preguntas, explícamelo, y entonces, y no podemos explicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos llevaron a creer en la escuela primaria que el que decía no entiendo era tonto. No, la gente de ciencia siempre estamos diciendo no entiendo. Una característica fundamental de alguien de ciencia es que es honesto. Cuando empieza con un problema, dice, no entiendo. Hay problemas que son tan sencillos de explicar y tan complicados de demostrar. En matemáticas es típico, te encuentras con cosas bien facilitas aparentemente, en 3, 4 líneas las dices, sí, pero tienen 1000, 2000 años que se han estado buscando las respuestas y no se puede, ¿sí? No hallamos cómo hacerlo. Y entonces que alguien diga no entiendo, no es signo de ignorancia, es signo de honestidad. ¿Por qué? Porque si somos honestos, un problema de 1000, 2000 años significa que aquí y ahora, con 8,000 millones de personas, nadie lo entiende. Si no, ya estuviera resuelto. Ah, pero en el cristianismo nos las damos de sabios. No, yo todo lo entiendo. Todo lo hagas, ¿eh? Y dice uno, y bueno, y si lo entiendes, ¿por qué no das una respuesta adecuada? Necesitamos aprender entonces a discutir, necesitamos aprender a debatir. Necesitamos fomentar el diálogo y el debate, ¿sí? Necesitamos poder poner ideas en la mesa de una manera respetuosa y fundamentada para poder cultivar las habilidades del pensamiento crítico. Eso nos va a prepararnos a enfrentar y articular nuestras creencias en una sociedad pluralista. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que muchas veces nosotros no podemos fomentar el debate como lo hizo Jesús. No podemos fomentar el diálogo crítico, ¿sí? Como lo hizo Jesús, porque él, cuando estaba interactuando con la gente, tanto con los discípulos como con líderes religiosos, seguidores, críticos, creyentes y ateos, él siempre estaba tratando de hacer preguntas provocativas. Estaba tratando de hacer ejemplos, parábolas que invitaran a la gente a reflexionar y analizar las cosas que estaba diciendo. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes, cuando allá en Mateo capítulo 22, versos 41 al 46, Jesús va a preguntar lo siguiente, ¿sí? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué piensan del Cristo? ¿Quién es ¿De quién es hijo? Noten ustedes, sí, que la pregunta lleva jiribilla, como dicen acá en la costa, lleva como los pitchers del béisbol, sí, lleva curva, ¿sí? Y entonces ellos le contestan, ¿de quién es hijo? Pues de David. Y él les dice, pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? Ah, caray.
¿Cómo David, sí, le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y noten ustedes, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Sí, pero ojo, 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 esos eran los fariseos. Y en la iglesia la gente dice, no, no puedo preguntarle porque eso es grosero. No, el Señor dice, pregúntame. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Lo que está diciendo es, pregúntame. Yo te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Pregúntame, cuestióname, pero cuestióname con argumentos. Dios no se enoja cuando tú lo cuestionas. Y se mete al debate como Job capítulo 40, Job capítulo 39, 40. Ahí está discutiendo y Dios le dice, bueno, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar a mí. Cíñete como varón tus lomos. A ver, ¿dónde estabas cuando pasó esto? ¿Qué pasó con aquello? Y le empieza a preguntar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a Dios le gusta el debate. Porque en el debate tú muestras tu corazón y de repente te das cuenta de tus intenciones, te das cuenta de tus heridas, te das cuenta de tus carencias. Y a mí que me fascina el debate, Dios se pone a debatir conmigo. Siempre me gana, eso sí es cierto. Pero yo crezco en el debate. No puedo engañar a Dios, no puedo engañarle de mis actitudes, no puedo engañarle de mis intenciones. Pero en el debate, Él me muestra mi carencia, porque eso es lo académico. Y en la carencia yo aprendo y crezco. Y al día siguiente otra vez, a ver, Pablito, hiciste la tarea de ayer, ¿cómo resolverías esto? Y me lo pone en el pizarrón y ahí estoy yo, dale y dale y dale y atorado y de repente Dios me dice, es que no has considerado tal cosa. Y ya me voy por ese camino y encuentro la respuesta. Dice, ah, muy bien, Pablito, sí. A ver, ahora vamos por este otro lado. Y ahí me lleva, ahí me lleva. El aprendizaje siempre consiste en encontrar tus áreas de carencia. En Lucas capítulo 10 verso 25, una vez más, el Señor hace una parábola, ¿sí? Que ustedes la conocen, es la parábola del buen samaritano. Y en esa parábola del buen samaritano, el Señor comienza a preguntarles ahí en el verso 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? ¿Sí? Porque le están preguntando, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él dice, ah, bueno, ahí te va una pregunta. Les empieza a preguntar entonces, ¿cómo es esto de cuál es el artículo más importante? Y entonces el otro le dice, oh, sí, Señor, yo me sé esa. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Sí? Muy bien. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, ah, mira, has respondido bien, sí. Haz esto y vivirás. Pero el otro, queriendo justificarse a sí mismo, porque Jesús le dijo al prójimo como a ti mismo, sí, ah, muy bien. ¿Y quién es el prójimo? Noten ustedes que Jesús siempre suelta la palabrita, suelta la idea, suelta algo, te suelta un ejemplo, te suelta una parábola y en esas te cacha, ¿sí? Porque tú dices, ay, sí me la sé, ya me sé esa respuesta y el Señor dice, ¿y cómo la aplicas? Es que esa sí me la enseñaron, ¿y qué has hecho con ella? Y siempre, siempre te está llevando a enfrentarte cara a cara contigo. Eso es lo que hace la educación. Por eso la educación te hace libre. Ok, todavía a mí acá en mis notas todavía le faltan como dos, tres hojas, pero la vamos a dejar entonces hasta aquí, eh, porque ya son las 10 y hay todavía que escucharlos a ustedes. Entonces, ¿qué dirían ustedes de todo esto que acabamos de comentar? Los escucho.
Híjole, una clase tan apasionada y que no haya, así como, a ver, contesten, contesten. Adelante, Fede. Bueno, creo que efectivamente nuestra cultura deja pues muy de lado la discusión de la mayoría de los temas, como que la esclavitud en la que se vivió durante todo el tiempo de la colonia, no sé, creo que todas esas situaciones que hemos pasado como pueblo nos ha herido en nuestro amor propio y en nuestra propia percepción de nosotros mismos y somos más tendientes a la sumisión que a la discusión. Pero creo que es muy importante que aprendamos efectivamente a dar nuestra opinión libremente y no nada más a decir sí, señor. Pregunta, ¿tu cristianismo hasta tu etapa anterior te había ayudado a eso? ¿Te había enseñado a eso? Me había enseñado a decir sí, señor. Y ahora, en esta etapa de tu cristianismo, ¿cómo vamos con esta parte? Bueno, creo que efectivamente ahora todo lo que se está hablando acerca de libertad y no solo lo que se está hablando, sino lo que se está viviendo dentro de la congregación y de los grupos, creo que nos está llevando efectivamente a poder tener la confianza y la libertad para poder expresar libremente nuestro punto de vista, aunque sea equivocado. Y en ese expresarlo, aunque esté equivocado, pues nos ponemos en equilibrio, ¿no? O sea, no, el único que tiene la razón es Dios, no, nosotros no la tenemos, ¿sí? Pero el diálogo Así es. ayuda a encontrarlo. ¿Qué sugerirías para que esto se convierta en una práctica más profunda y más constante en el lugar donde te congregas? Pues creo que la práctica que se está llevando a cabo nos está encaminando hacia ese lado. Entonces, creo que mi sugerencia sería pues continuar con eso y hacerlo eh, más intencional por parte de nosotros. Ok, bueno, pues ya saben las reglas del juego, así que ya saben que cuando digamos qué piensan, pues ese es el momento de hacer la lluvia de ideas, ¿sí? Este, Así es. muy bien, muchísimas gracias, bendiciones y escucho a mi querido Fernando, sí, que siempre también es de los que le entran, sí. Dice que qué cultura de cristianismo queremos, ¿no? Y de pronto, ahorita comentaba Fe de que por esa esclavitud que se vivió hace años, yo creo que la esclavitud se vivió, bueno, en el caso mío, hasta hace 4 años, por toda la formación que había tenido, que había recibido y todo, y siempre a medias y siempre me platican mis hermanas, por ejemplo, que cuando ellas estaban chicas, mis hermanas tienen 76 años, 74 y todo esto, les daban las misas en latín y todo, ¿no? Y decías, ¿qué entendían estas pobres criaturitas? O sea, era ir a todo esto, ¿no? Entonces, este modelo educativo controlador, persuasor o represor, es hasta ayer. Realmente, yo les digo que la nueva pedagogía cristiana es muy confrontativa, es muy pocas personas como nuestro pastor Pablo, y eso me agrada mucho, ¿no? Evaluemos la palabra. Eh, es de mucho valor porque en ningún otro escenario te permiten siquiera participar, siquiera hablar, siquiera discernir. A veces estamos escuchando muchas cosas que conscientemente sabemos que no son ciertas, que están torcidas las cosas, pero no tenemos derecho de réplica, ¿sí? Tenemos que escucharlo y te vas con eso, ¿sí? Entonces se va perdiendo ese ánimo de opinar, de decir. En mis momentos de catolicismo me encantaba ir a subirme a leer las lecturas, todo, ¿no? Y de pronto que el párroco repitiera lo mismo que yo leí y todo decía, bueno, pero ¿dónde está
la contextualización de la palabra. O sea, ahora sí dímela en esta manera, ¿cómo me va a enriquecer? Estás repitiendo lo mismo que yo dije. Entonces, yo salía siempre con mucha insatisfacción porque no había ese diálogo, ese conocimiento, esa mayor información, ese mayor crecimiento, darme la oportunidad de parecerme a Jesús, darme la oportunidad de estudiar, de orientarme a cómo estudiar, cómo entender, cómo comprender, porque ya no soy el mismo de antes. Eso me queda muy claro, ¿sí? Entonces, coincido en muchas cosas con lo que comenta Federico y nada más así vistiendo de que nos han tenido sometidos hasta ayer, casi les digo, porque apenas nos estamos liberando realmente, ¿no? O sea, y nos hemos justificado mucho en esa esclavitud. Los españoles estuvieron 700 años, nosotros más poquitos y nosotros queremos que nos pidan perdón y todo, ¿no? Y a los moros nadie va a decirles que les va que se vayan a pedir perdón a España, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente los conquistadores es lo que hacen, conquistan, ¿sí? Entonces, en este modo de pensar tan actual que vivimos en esta sociedad, tan abrumadora, yo creo que me recuerdo mucho que nos toca ser como esos que beben agua como perritos, ¿no? Que tenemos que tratar de ser esa parte del remanente, y ese remanente son las personas que busquen o busquemos tener un mayor conocimiento, un mayor entendimiento, un mayor discernimiento para poder ahora sí que contagiar a otros de esta manera de ver el cristianismo, de esta manera diferente, ¿sí? Que con nuestro ejemplo sea más claro, pues, o sea, que no sean nuestras palabras, sino nuestro ejemplo. Y si quieren, pues de piloto les damos palabras. Amén. Pues muchísimas gracias. Esperemos que si esto estaba hasta ayer, a partir del día de hoy, en cada uno de nosotros se convierta en algo completamente liberador y transformador. Voy a leer rápidamente lo que nos dice Romy desde allá de la Argentina, desde el Chaco, Argentina. Dice, yo estoy en la clínica con mi papá internado, por eso no hablo pastor, pero pastor es algo que Dios me viene hablando de entender cada proceso que pasamos es para aprender y entender a Dios. Obedecerle nos lleva a un crecimiento y la sanidad nos libera. Una palabra que Dios me hablaba en este proceso es que la prueba produce paciencia y que la paciencia es un fruto del Espíritu y es los frutos lo que Él vendrá a buscar a cada uno de sus hijos. Wow, dice, me traspasó con este entender lo que vivo con Él, ¿sí? Entonces, pues gracias a Dios por eso. Si hubiera alguna participación más, la escuchamos y si no, pues daremos por terminada señanza. Héctor, no sé cómo vas con todo esto, si andas por allí y si quisieras compartirnos. Sí, sí, ando por aquí. Me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, adelante. No digo nada porque pues opino lo mismo que los demás. O sea, la verdad es que confirmo esa parte de cómo fuimos enseñados a pensar, ese paradigma o esa forma de pensar que es solo aceptar lo que otros nos dicen y pues darlo como una verdad absoluta o darlo por un hecho, sin pensar más allá, sin hacer preguntas y cuestionar, sin ver cómo funciona, sin desarmar las cosas, para realmente entenderlo y quedarte con lo bueno y obviamente desechar lo malo. Entonces sí, creo que necesitamos todos un cambio de paradigma, tanto en lo espiritual como en la vida diaria, porque realmente pues creo que esta forma de pensar nos ayuda tanto en lo espiritual como en lo personal, como en todas las áreas de preguntarte el por qué, el para qué, cómo funciona esto, para qué sirve, en qué me ayuda. Y a partir de ahí, pues desechar lo malo, ¿no? Y quedarnos con lo bueno. Pero sí, sí, estoy totalmente de acuerdo que es un cambio que todos deberíamos hacer por nuestro beneficio, por nuestro bien, por nuestro bienestar personal y espiritual. Amén. Pues qué bueno, gracias que te das la oportunidad también. Para eso son estas clases, para eso es el pretexto, ¿sí? Para Ujú.
precisamente empezar a generar los espacios de debate, ¿no? Y ojalá que podamos darnos esas oportunidades, como decía el apóstol Pablo allí, pues 2, 3 años, ¿verdad? O los que necesiten. Sí, los que sean necesarios. Y hay que aprovechar a los que les gusta hacerlo. Entonces, yo quisiera que ustedes aprovecharan las oportunidades de debatir con argumentos, sí, con argumentos, y no nada más es hacer berrinche, hay que hacer la tarea, hay que encontrar bajo qué sustento, bajo qué postura algo tiene una cierta razón, tener un corazón abierto y dispuesto para escuchar. Por supuesto que podemos estar horas y horas discutiendo, pero que no sean discusiones necias. Adelante, Cintia y Rafa. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucho bien? Estoy un poquito Adelante, alejada. perfecto. Nada, justamente lo que decía ahorita, yo creo que para poder discutir, primeramente tenemos que escudriñar, es como un proceso, ¿no? Y yo creo que de manera personal me llegó el reto de escudriñar la palabra, porque no es lo mismo leer la palabra que desmenuzarla totalmente. Entonces, aunque tenemos la cultura en casa de leer la Biblia, hemos sentido, Rafa y yo, estos días del campo para acá, tener tiempos justamente de escudriñarla, ¿no? Y decir, o sea, esta palabra, ¿qué significa? Ver el contexto, o sea, estar analizando todo eso. Y tener el conocimiento nos ayuda a tener los argumentos, ahora sí, para poder discutir. Y muchas veces no discutimos, yo creo, de estos temas o en la congregación porque no se tienen los argumentos. Entonces, pues preferimos, no sé, callar. Y sí, pero a mí lo que me llevo más de esta parte es como, ok, voy a escudriñar, o sea, tengo que desmenuzar, no sé si por nuestro llamado magisterial aquí en casa, ¿verdad? Pero ir escudriñando cada palabra, ver qué significa, de dónde proviene, como nos ha enseñado pues en esa parte de decir, ok, esta proviene del griego, proviene del, no sé, ¿verdad? Y eso me llevo yo, esa parte es la que más me encantó. Y a veces, Cintia, no tenemos el argumento, pero tenemos la pregunta. También se puede, a partir de la pregunta, ir profundizando. Los niños de 4 o 5 años no tienen el argumento, pero sí tienen la pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Sí? Y Sí, justamente hablaba en el campamento con Goyo sobre algunos temas que tengo cierta duda en cuanto temas, por ejemplo, el ayuno, que vienen en la Biblia, pero que nos los han enseñado por muchos años en otras congregaciones mal. Entonces, como que yo le decía, sí me gustaría que hubiera como un discipulado, por ejemplo, el ayuno, es disciplina, es un sacrificio, es obediencia. Cuando dice en la Biblia que algunos nada más con ayuno y oración, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esos tipos de temas, pero la verdad nunca me he atrevido. Yo creo también por eso lo que dice Fede, pues porque, bueno, a veces a mí me da miedo, pues como, ok, o espero como, ok, tal vez después lo van a decir. Pero gracias por impulsarme a también generar preguntas. sí, ahora, ustedes saben que muchos de los temas que vamos platicando, me dice Emilia, es que empiezas a brincar de un lado para otro. Es que muchas veces el brinco es porque alguien pregunta algo y creo que es importante para el proceso de formación de otros poderlo hacer. A veces nadie pregunta y entonces yo me tengo que preguntar, ok, si yo estuviera del otro lado, ¿qué le preguntaría al viejo? Y entonces pues tengo que pensar en ese diálogo personal, ¿sí? Pero yo preferiría que ustedes preguntaran, ¿sí? Y entonces, si de todo esto ustedes van tomando notas y también se los he pedido, si me regresan sus notas, eso me genera nuevas preguntas y con eso yo puedo escribir más. Esta nueva etapa de mi vida, lo que yo voy a procurar es eso. Pero para escribir, lo que se escribe surge de una inquietud. Y ahí es donde yo espero que ustedes me ayuden, que me atosiguen de preguntas, me abarroten de preguntas, ¿sí? Para que al tener que explicar todas estas cuestiones, poco a poco vayamos generando material que conteste para ustedes y para las generaciones siguientes algo desde un punto de vista, ojalá más argumentado y no tan tendencioso o que sirva para
esclavizar a alguien. O sea, ¿me entienden lo que estoy intentando decir? Entonces, regálenme sus preguntas. ¿Sí? Cuestiónenme, anímenme, impúlsenme con sus preguntas. Amén. Pues muy bien, entonces, siendo las 10:17 de acá y las 4 horas después, las 2:17 en Chaco, Argentina, pues vamos a terminar esta noche con la gratitud de mi parte hacia ustedes por un corazón dispuesto para debatir y para cuestionar. Gracias entonces a Mari Quito por sus palabras también. Gracias por un corazón abierto y por decirme que esta palabra fue hermosa y edificante para ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradezco una vez más por la oportunidad, el privilegio de poder dirigirme a mis hermanos. Gracias, Señor, porque con todas estas oportunidades escudriñamos de ti. Queremos aprender de ti. No queremos depender de un ser humano. Queremos depender de tu espíritu, pero todos estos procesos nos llevan a encontrarnos contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tengan una excelente noche. Bendiciones para todos.